Hay un libro que ha sobrevivido casi 2000 años. No es una novela épica, no es un tratado filosófico pretencioso, no es un manual de autoayuda lleno de promesas vacías. Es simplemente el diario personal de un hombre que escribía para sí mismo, sin saber que sus palabras cambiarían millones de vidas a través de los siglos. Ese hombre era Marco Aurelio, emperador de Roma, el líder más poderoso del mundo conocido en su época, y ese libro son sus meditaciones. Pero aquí está lo fascinante, Marco Aurelio no escribió ese libro para hacerse famoso, no lo escribió para venderlo, ni siquiera lo escribió para enseñar a otros. Lo escribió en las noches más oscuras de su vida, en campamentos militares rodeado de guerra, muerte y traición, como recordatorios a sí mismo de cómo debía pensar, cómo debía actuar, cómo debía vivir. Y en esas páginas dejó 7 enseñanzas que, si las entiendes profundamente y las aplicas honestamente, cambiarán radicalmente tu forma de ver la vida. No estoy exagerando. No estoy vendiendo humo motivacional. Estoy hablando de sabiduría que ha resistido la prueba del tiempo más brutal, 2 milenios de cambios, revoluciones, guerras, y aún así sigue siendo completamente relevante para tu vida hoy, en 2026. Quédate hasta el final porque la 7ª enseñanza es la que Marco Aurelio consideraba la más importante de todas, tanto que la escribió más de 30 veces en diferentes formas a lo largo de sus meditaciones, como si temiera olvidarla. Y al final de este video te voy a dar un ejercicio de 3 minutos basado en estas enseñanzas que puedes hacer esta noche y que cambiará cómo te sientes mañana cuando despiertes. Antes de entrar en las enseñanzas, necesitas entender quién era realmente Marco Aurelio, porque el contexto importa. La mayoría de las personas piensan que era un emperador viviendo en lujo, rodeado de comodidades, filosofando desde un palacio dorado. Nada más alejado de la realidad. Marco Aurelio no quería ser emperador. De hecho, había pasado la mayor parte de su juventud estudiando filosofía, soñando con una vida tranquila dedicada al pensamiento y la enseñanza. Pero cuando su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío murió, Marco Aurelio no tuvo opción. Heredó un imperio en crisis. Durante sus 19 años como emperador enfrentó guerras constantes en las fronteras, una plaga devastadora que mató a millones llamada la plaga antonina, traiciones de sus generales más cercanos, crisis económicas, la muerte de 8 de sus 14 hijos, y la presión interminable de tomar decisiones que afectarían a millones de personas. No era un filósofo jugando a ser emperador, era un emperador forzado a usar la filosofía como herramienta de supervivencia mental. Y funcionó. Esas 7 enseñanzas que voy a compartirte no son teoría bonita, son técnicas de combate mental probadas en el campo de batalla más brutal que existe, la vida real bajo presión extrema. Primera enseñanza, controlas menos de lo que crees, pero más de lo que piensas. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Esta es la base completa del estoicismo y probablemente la enseñanza más importante pero más malentendida. Déjame explicarte qué significa realmente. La mayoría de las personas vive en una guerra constante contra la realidad. Algo malo sucede, un rechazo, una pérdida, una crítica, un fracaso, y toda su energía mental se va en resistirse a ese evento, en desear que no hubiera sucedido, en preguntarse por qué les pasó a ellos, en imaginar escenarios alternativos donde eso no sucedió. Marco Aurelio entendía que esto es absolutamente inútil y destructivo. Los eventos externos, las acciones de otras personas, el clima, la economía, la política, las enfermedades, los accidentes, todo eso está fuera de tu control. Completamente fuera. Puedes influir en algunas cosas, sí, pero no puedes controlarlas. Y aquí está el problema. Si basas tu paz mental en controlar lo incontrolable, nunca tendrás paz. Estarás constantemente frustrado, ansioso, enojado, porque el mundo no se comporta como quieres que se comporte. Entonces, ¿qué controlas? Marco Aurelio lo dice claramente, tu mente.
tus pensamientos, tus interpretaciones, tus reacciones, tus juicios sobre lo que sucede. Eso es tuyo. Nadie puede quitártelo. El emperador más poderoso de Roma no podía controlar si sus soldados ganaban batallas, no podía controlar si la plaga mataba a sus hijos, no podía controlar si sus senadores lo traicionaban. Pero podía controlar completamente cómo respondía mentalmente a cada uno de esos eventos. Y ese control interno le daba una fortaleza que ninguna circunstancia externa podía romper. Ahora aplica esto a tu vida. Piensa en lo que te estresa ahora mismo. Probablemente estás estresado por cosas que no controlas, si te van a dar ese trabajo, si esa persona te va a amar, si la economía va a mejorar, si vas a enfermarte, si otros van a respetarte. Estás gastando energía mental masiva tratando de controlar lo incontrolable. Y mientras tanto, lo que sí controlas, tus pensamientos, tus acciones diarias, tu disciplina, tu carácter, eso lo descuidas. Marco Aurelio te diría, invierte 100% de tu energía en lo que controlas y 0% en lo que no controlas. Suena simple pero es revolucionario. Cuando realmente internalizas esto, cuando dejas de resistirte a la realidad y empiezas a trabajar solo con lo que está en tus manos, experimentas una libertad que la mayoría de las personas nunca conoce. No porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque dejas de necesitar que sea perfecta para estar en paz. Segunda enseñanza, el obstáculo no bloquea el camino, el obstáculo es el camino. Marco Aurelio escribió, nuestra acción puede ser impedida, pero no puede haber impedimento a nuestras intenciones o disposición. Porque podemos acomodar y adaptar. La mente adapta y convierte en su propio propósito el obstáculo a nuestra actuación. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Lee eso otra vez porque es denso pero increíblemente poderoso. Lo que está diciendo es que cada obstáculo que encuentras no es algo que detiene tu progreso, es algo que redirige tu progreso hacia algo potencialmente mejor. Déjame darte un ejemplo concreto de su propia vida. Marco Aurelio quería ser filósofo, no emperador. Pero la muerte de su padre adoptivo le impuso el obstáculo de gobernar Roma. Podría haberse resistido, podría haber odiado su destino, podría haber sido un emperador mediocre y resentido. En cambio, convirtió ese obstáculo en su camino. Usó su posición como emperador para practicar la filosofía a escala masiva. Cada decisión difícil se convirtió en un ejercicio de virtud. Cada traición se convirtió en una oportunidad para practicar el perdón. Cada guerra se convirtió en una lección sobre la naturaleza humana y el coraje. El obstáculo no lo detuvo, lo transformó en un tipo diferente de filósofo, uno que probó sus ideas en el laboratorio más duro posible, el poder absoluto y la responsabilidad extrema. Ahora piensa en tus obstáculos actuales. Esa puerta que se cerró, ese rechazo que recibiste, ese problema que te está volviendo loco. Tu instinto es verlo como algo negativo, como algo que te detiene. Pero Marco Aurelio te preguntaría, ¿qué puede enseñarte este obstáculo? ¿Qué habilidad te está forzando a desarrollar? ¿Hacia qué mejor dirección te está empujando sin que lo sepas? Perdiste ese trabajo, tal vez porque necesitas desarrollar nuevas habilidades o porque hay un trabajo mejor esperándote que nunca hubieras buscado si no te hubieran despedido. Esa persona te rechazó, tal vez porque no eran compatibles y ahora estás libre para encontrar a alguien que sí lo sea. Ese proyecto fracasó, tal vez porque tu enfoque estaba mal y ahora puedes corregirlo antes de invertir más tiempo y dinero. Esto no es pensamiento positivo tóxico donde finges que todo es maravilloso. Es reframing estratégico donde buscas activamente la utilidad en cada situación. Marco Aurelio no amaba el sufrimiento, pero había entrenado su mente para extraer valor de cada experiencia, especialmente de las dolorosas. Y esa habilidad lo hacía psicológicamente invencible. Tercera enseñanza, no tienes tanto tiempo como crees. Marco Aurelio escribió, podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que esto determine lo que haces, dices y piensas. Los estoicos llamaban a esto memento mori,
recuerda que morirás. Y antes de que pienses que esto es mórbido o depresivo, entiende lo que realmente hace esta práctica. Te libera. Cuando realmente aceptas que tu tiempo es limitado, que podrías morir hoy, mañana, o dentro de 50 años, pero que definitivamente morirás, algo cambia radicalmente en cómo vives. Dejas de posponer lo importante. Dejas de perder tiempo en drama innecesario. Dejas de preocuparte por cosas que no importarán en tu lecho de muerte. Empiezas a vivir con intensidad y propósito porque sabes que cada día es un regalo que puede ser revocado en cualquier momento. Marco Aurelio practicaba esto diariamente. Cada mañana se recordaba a sí mismo que podría no ver otro amanecer. Y eso no lo deprimía, lo enfocaba. Lo hacía tratar a las personas con más compasión porque sabía que cada interacción podía ser la última. Lo hacía trabajar con más diligencia en sus deberes porque sabía que no había garantía de tiempo futuro para hacerlo. Lo hacía apreciar los momentos simples porque entendía su naturaleza efímera. La mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo infinito. Postergan conversaciones importantes. Postponen sueños. Toleran situaciones miserables pensando que las cambiarán eventualmente. Y eventualmente nunca llega porque eventualmente no existe. Solo existe ahora. Marco Aurelio escribió, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. No después, no cuando tengas más dinero, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora. Sé bueno ahora. Vive ahora. Ama ahora. Crea ahora. Porque ahora es todo lo que tienes garantizado. Y aquí está el regalo paradójico de Memento Mori: cuando vives como si fueras a morir pronto, la vida se vuelve más dulce, no más amarga. Los colores son más vivos. Las conversaciones son más significativas. El tiempo con personas que amas es más precioso. Porque sabes que es temporal. Y esa conciencia de temporalidad le añade valor a todo. Entonces te pregunto, ¿qué estás posponiendo que harías si supieras que te quedan 6 meses de vida? Esa conversación con alguien que amas. Ese proyecto creativo que te asusta empezar. Ese viaje que siempre quisiste hacer. Ese perdón que necesitas dar o pedir. Esa decisión de dejar un trabajo que odias o una relación que te envenena. Marco Aurelio te diría, no esperes. La muerte no espera. El tiempo no negocia. Vive ahora o arriésgate a nunca vivir. Cuarta enseñanza, la opinión de otros no es tu problema. Marco Aurelio escribió, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Y también escribió, que fácil es rechazar y borrar cada impresión problemática o inadecuada, y estar inmediatamente en calma perfecta. Esto es liberador cuando lo entiendes profundamente. La mayoría de las personas es esclava de las opiniones de otros. Basar tu valor en lo que otros piensan de ti. Te paralizas porque temes el juicio. Te conformas porque temes el rechazo. Te escondes porque temes la crítica. Y mientras tanto, vives una vida que no es tuya, una vida diseñada para obtener la aprobación de personas que probablemente ni siquiera están pensando en ti tanto como crees. Marco Aurelio gobernaba millones de personas. Tenía millones de opiniones sobre él. Algunos lo amaban, otros lo odiaban, otros lo envidiaban, otros lo temían. Si hubiera basado su paz mental en lo que todos opinaban, habría sido mentalmente destruido. En cambio, practicaba indiferencia selectiva. Distinguía entre crítica útil y ruido inútil. Si alguien señalaba un error real que había cometido, lo consideraba y aprendía. Si alguien simplemente proyectaba sus propias inseguridades en forma de crítica, lo ignoraba completamente. No se ofendía, no se defendía, simplemente lo dejaba pasar como dejas pasar el viento. Escribió algo brutal pero cierto: he visto a menudo cómo es innoble ser tan solícito acerca de lo que otros piensan de ti. Y también he visto que si tu único propósito es no ofender a otros,
terminarás sin poder hacer nada. Piensa en eso. Si tu objetivo principal es nunca ofender a nadie, nunca decepcionar a nadie, nunca ser criticado, entonces nunca harás nada significativo. Porque cualquier cosa significativa que hagas generará opiniones. Algunas positivas, otras negativas. Y está bien. No necesitas que todos te entiendan. No necesitas que todos te aprueben. Solo necesitas actuar de acuerdo a tus valores y aceptar que otros tendrán sus propias interpretaciones. Marco Aurelio lo resumió perfectamente: te equivocas si piensas que un hombre que valga la pena debe calcular las probabilidades de vivir o morir, y no simplemente considerar si al actuar está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Haz lo correcto según tus valores. Deja que otros opinen lo que quieran. Sus opiniones son su problema, no el tuyo. Quinta enseñanza: todo es temporal, incluso tu dolor. Marco Aurelio escribió: el tiempo es un río, una corriente violenta de eventos. Apenas una cosa ha sido vista, ya es arrastrada, y otra llega en su lugar, y ésta también será arrastrada. Y también escribió: observa constantemente que todas las cosas suceden por cambio, y acostúmbrate a considerar que la naturaleza del universo no ama nada tanto como cambiar las cosas que son y hacer cosas nuevas como ellas. La impermanencia es la ley fundamental de la existencia. Nada permanece. Ni lo bueno ni lo malo. Tu dolor actual es temporal. Tu alegría actual es temporal. Tu situación actual es temporal. Esta enseñanza tiene dos aplicaciones poderosas. Primera, cuando estás sufriendo, recuerda que es temporal. Esta ruptura que te destroza ahora, en 6 meses dolerá menos. Esta crisis financiera que te aterra ahora, en 2 años será una historia que cuentas. Esta humillación que te mortifica ahora, eventualmente será irrelevante. No estoy diciendo que no duela ahora, estoy diciendo que no dolerá para siempre. Y esa perspectiva te da fortaleza para atravesar el dolor sin ser destruido por él. Marco Aurelio perdió 8 hijos. 8. Dolor inconcebible. Pero sabía que incluso ese dolor eventualmente cambiaría, no desaparecería, pero se transformaría en algo diferente con el tiempo. Segunda aplicación: cuando las cosas van bien, no te apegues como si fueran permanentes. Disfruta el momento, pero no lo agarres desesperadamente. Porque el apego desesperado a cosas temporales garantiza sufrimiento cuando inevitablemente cambien. Marco Aurelio practicaba algo que llamaba visualización negativa. Imaginaba perder todo lo que amaba, no para deprimirse sino para apreciarlo más mientras lo tenía y para prepararse mentalmente para la pérdida inevitable. Escribió: no permitas que el pensamiento de toda tu vida te perturbe. No llenes tu mente con imaginaciones de todos los males que posiblemente puedan suceder. Pregúntate en cada uno: ¿qué hay en esto que es insoportable e imposible de soportar? Te avergonzarás de confesar. Recuerda que no es el futuro ni el pasado lo que te pesa, sino siempre el presente. Y esto se reduce a casi nada si lo aíslas. El momento presente es todo lo que existe. El pasado ya se fue, el futuro no existe todavía. Y el momento presente, cuando lo examinas honestamente, es casi siempre manejable. Incluso en dolor, incluso en dificultad, este momento específico puede soportarlo. Y luego el siguiente momento. Y luego el siguiente. Un momento a la vez. Así sobrevivió Marco Aurelio 19 años de infierno como emperador. Momento por momento, sabiendo que todo cambia, todo pasa, nada permanece. Sexta enseñanza: tu carácter es tu destino. Marco Aurelio escribió: muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Y también, no busques que las cosas que sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y serás feliz. Lo que está diciendo es revolucionario: tu felicidad, tu paz, tu valor, no dependen de circunstancias externas. Dependen de quién eres internamente. Tu carácter. Tus virtudes. Tu disciplina mental.
La mayoría de las personas piensa que será feliz cuando consiga X. Cuando tenga más dinero, cuando encuentre pareja, cuando consiga ese trabajo, cuando compre esa casa, cuando alcance ese objetivo. Y consiguen esas cosas y descubren que la felicidad dura días o semanas y luego regresan a su nivel base. Porque nunca fue sobre las circunstancias externas, siempre fue sobre su forma de pensar. Marco Aurelio tenía todo lo que la gente busca: poder, riqueza, fama, respeto. Y aún así escribió que la felicidad no venía de eso, venía de vivir de acuerdo a la virtud. De ser honesto cuando mentir era más fácil. De ser valiente cuando temer era natural. De ser generoso cuando ser egoísta era tentador. De ser disciplinado cuando rendirse era cómodo. Esas decisiones diarias de carácter, eso es lo que construye una vida significativa. Escribió algo que debería estar en la pared de todos: desecha la opinión y estás salvado. ¿Quién entonces te impide desecharla? Nadie excepto tú. Tu sufrimiento viene de tus interpretaciones, tus apegos, tus expectativas irreales, tus comparaciones constantes. Y tú controlas todo eso. Entonces construye tu carácter. Practica virtudes. No porque te hará rico o famoso, sino porque te hará libre. Libre de necesitar validación externa. Libre de temer el juicio. Libre de ser sacudido por cada cambio de circunstancia. Marco Aurelio lo vivió. Pudo perder ejércitos, dinero, aliados, hijos, pero nunca perdió su carácter. Y ese carácter era su verdadera fortaleza. Y ahora la séptima enseñanza, la que Marco Aurelio repitió más que ninguna otra porque sabía que era fácil de olvidar: eres parte de algo más grande que tú. Marco Aurelio escribió: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Y también, nacimos para trabajar juntos como los pies, las manos y los ojos, como las dos filas de dientes, superiores e inferiores. Obstruirnos unos a otros es antinatural. Los estoicos creían en algo llamado cosmopolitismo, la idea de que todos los seres humanos son ciudadanos del cosmos, conectados, parte del mismo organismo universal. Esto no es hippie New Age, es pragmatismo filosófico. Cuando entiendes que tu bienestar está conectado al bienestar de otros, actúas diferente. Eres menos egoísta, más generoso, más paciente, más compasivo. No porque seas santo, sino porque entiendes que ayudar a otros te ayuda a ti. Dañar a otros te daña a ti. Marco Aurelio gobernaba con este principio. Tomaba decisiones pensando en el bien común, no solo en su conveniencia personal. Y eso lo hacía un líder excepcional. Pero esto aplica a tu vida también. No vives en aislamiento. Tus acciones afectan a otros. Las acciones de otros te afectan. Estás entrelazado en una red de relaciones, responsabilidades, interdependencias. Y cuando vives conscientemente reconociendo eso, vives con más propósito y más significado. Marco Aurelio escribió algo hermoso sobre esto. Frecuentemente medita sobre la conexión de todas las cosas en el universo y su relación mutua. Porque de cierta manera, todas las cosas están entrelazadas y, por lo tanto, tienen afinidad entre sí. No estás solo. Nunca estuviste solo. Eres parte de una historia que comenzó mucho antes de que nacieras y continuará mucho después de que mueras. Y tu responsabilidad, tu propósito, es jugar tu papel lo mejor que puedas. Contribuir algo positivo. Dejar las cosas un poco mejor de cómo las encontraste. No necesitas salvar el mundo. Solo necesitas hacer tu parte, por pequeña que sea. Marco Aurelio era emperador, pero escribió: haz lo que la naturaleza demanda. Ponte en movimiento si está en tu poder, y no mires a tu alrededor para ver si alguien notará que lo estás haciendo. No esperes la República de Platón, sino estate contento si lo más pequeño avanza, y considera que tal resultado no es insignificante. Pequeños actos de bondad. Pequeños momentos de integridad. Pequeñas decisiones de coraje. Sumados día tras día, cambian el mundo. Entonces ahí las tienes.
7 enseñanzas de Marco Aurelio que si las internalizas y las vives, cambiarán tu forma de ver la vida. 1. Controlas tu mente, no los eventos externos. 2. El obstáculo es el camino. 3. Recuerda que morirás. 4. Las opiniones de otros no son tu problema. 5. Todo es temporal. 6. Tu carácter es tu destino. 7. Eres parte de algo más grande. Ninguna de estas enseñanzas es fácil. Marco Aurelio mismo tuvo que recordárselas constantemente porque la mente humana olvida, se distrae, cae en patrones destructivos. Por eso escribió sus meditaciones como recordatorios constantes. Y tú necesitas hacer lo mismo, aquí está el ejercicio que te prometí. Esta noche, antes de dormir, toma papel y lápiz. Escribe las 7 enseñanzas como encabezados. Debajo de cada una, escribe una forma específica en que no estás viviendo esa enseñanza actualmente. Sé brutalmente honesto. ¿Dónde estás tratando de controlar lo incontrolable? ¿Qué obstáculo estás resistiendo en lugar de usar? ¿Cómo estás viviendo como si tuvieras tiempo infinito? ¿A qué opiniones de otros les estás dando demasiado poder? ¿A qué temporal te estás aferrando desesperadamente? ¿Qué aspecto de tu carácter estás descuidando? ¿Cómo estás viviendo solo para ti sin contribuir a algo mayor? Luego, al lado de cada uno, escribe una acción pequeña que puedes tomar mañana para vivir más alineado con esa enseñanza. Una sola. No trates de cambiar todo de golpe. Marco Aurelio mejoró gradualmente durante décadas. Tú también puedes. Pero empieza mañana. Empieza con una cosa pequeña. Si este video te dio aunque sea una idea que puedes usar, necesito que hagas 3 cosas. Primero, dime en los comentarios cuál de las 7 enseñanzas es la que más necesitas trabajar ahora mismo. Solo escribe el número 1 al 7 y una frase de por qué. Voy a leer cada comentario y responder personalmente a los primeros 50. Esto me ayuda a saber qué contenido crear después y te ayuda a ti a comprometerte públicamente con trabajar en eso. Segundo, da like a este video. Sé que suena trivial, pero cada like le dice a YouTube que este contenido es valioso y debería mostrárselo a más personas que lo necesitan. Y hay millones de personas que necesitan escuchar estas enseñanzas de Marco Aurelio ahora mismo. Ayúdame a llegar a ellas. Tercero, suscríbete a este canal porque voy a seguir desglosando el código de Marco Aurelio, una enseñanza a la vez, un video a la vez, hasta que hayas internalizado completamente esta filosofía. No publico videos todos los días porque prefiero calidad sobre cantidad. Pero cuando publico, es contenido profundo que realmente puedes usar. Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, probablemente de enfermedad durante una campaña militar en la frontera del Danubio. Tenía 58 años. Había gobernado durante 19 años de infierno continuo. Y en su lecho de muerte, según historiadores, no pidió más tiempo, no se quejó de la injusticia, no lamentó todo lo que había sufrido. Simplemente aceptó que este era el final natural de su historia. Había vivido según sus principios. Había hecho su mejor esfuerzo. Había contribuido al bien común. Estaba en paz. Eso es lo que estas 7 enseñanzas te dan, la capacidad de vivir y morir en paz, sin importar lo que la vida te lance. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tu mente es fuerte. No porque nunca sufras, sino porque sabes cómo transformar el sufrimiento en sabiduría. No porque controlas todo, sino porque controlas lo único que importa, quien decide ser en cada momento. Marco Aurelio vivió esto hace 2000 años. Tú puedes vivirlo hoy. Las enseñanzas son las mismas. La naturaleza humana es la misma. La elección es tuya. Empieza hoy. Empieza ahora. Vive el código de Marco Aurelio. Nos vemos en el próximo video.